¿Qué tal? Empezamos el último y definitivo tramo del curso de PHP y MySQL. Va a estar dedicado a los web services, como ya dije en anteriores videotutoriales, pero en un principio iba a destinarlo a hacer viendo cómo crear una aplicación completa. Aplicación que utiliza la API de Amazon para mostrar de distintos modos sus contenidos en nuestro sitio web. Pero al mirarlo he visto que muchos de los temas, como todo lo relacionado con la creación del carrito de compra o el uso de simple XML o NuShop, ya están tratados en otras partes del curso y aunque haremos alguna referencia a esta aplicación, que ya voy a incluir también completa con este videotutorial para el que quiera trabajar con ella, creo que vamos a terminar con unos videotutoriales de tipo más práctico, más de jugar. Porque si has seguido en detalle el curso hasta aquí, muchos ya lo habréis hecho antes, pero para el resto ha llegado el momento de empezar a divertirse usando PHP. Así que es justo lo que vamos a hacer en estos últimos videotutoriales. Y vamos a hacerlo usando unos cuantos web services, muchos web services, porque vamos a usar solo uno. Vamos a ver cómo utilizar las clases de otros desarrolladores PHP, desde clases muy simples hasta clases más complejas. Lo que también puede que nos mueva a decidirnos por fin a crear y compartir nuestras propias clases. Pero sobre todo vamos a ver cómo personalizar para nuestras propias aplicaciones los cientos de clases ya accesibles y que nos permiten utilizar también los innumerables services web que existen ya en la red y que crecen día a día. Existen buenos repositorios en la red, aunque vamos a centrarnos exclusivamente en PHP Classes, que aunque usa un poco más de lo que se debe de la publicidad, lo cierto es que reúne una soberbia y creciente cada día colección de clases construidas y testeadas por muchos otros desarrolladores. Su dirección es phpclasses con dos s org, no creo que haga falta ponerlo. Y vamos ya allá. Vamos, por ejemplo, a ver algunas de las clases que nos permiten utilizar service web de modo muy rápido. Por ejemplo, ¿te gustaría tener un traductor propio en tu aplicación? Pues lo podemos hacer usando la API de Babelfish, uno de los mejores sistemas de traducción online. Para ello, lo que tenemos que hacer es entrar en PHP Classes. Si no lo estás ya, regístrate, ya que es necesario para poder descargar material. Una vez dentro y una vez que estés identificado, pulsa sobre la pestaña All Class Groups. Aquí, para empezar, podemos hacernos una idea de la ingente cantidad de posibilidades que se abren mediante el uso de clases. Tenemos aquí un listado de todas las clases por categorías. No las he contado, pero desde luego son más de 1000. Tenemos desde vídeo hasta trabajo con HTML 464 nada menos, trabajo con redes, P2P, seguridad y la que vamos a centrarnos en estos últimos videotutoriales con los web services. Además se trata de una comunidad muy activa y viva y todos los días están apareciendo, se están readaptando, modificando clases, por lo cual es uno de los recursos imprescindibles para empezar a trabajar en serio con PHP. Porque por encima de todo las clases son una muestra más de los beneficios del trabajo colaborativo en la red. Son herramientas muy poderosas y muy sencillas de usar. Nos permiten utilizar con una pequeña configuración los cientos, en este caso, de web service que hay en la red y que también están aumentando cada día. Los web services no paran de aumentar y seguro que en pocos días aparece una nueva clase PHP que nos permita utilizarlo.
Y además, en cuanto te habitúes un poco, verás como no es muy difícil readaptar una clase ya existente para aprovechar otro web service. Y recuerda que esto no tiene nada de malo, al contrario, desde el mundo open source se anima a que se haga eso, que partas desde el trabajo ya hecho para mejorarlo o al menos para readaptarlo a tus necesidades. Hay que cambiar el chip. Dentro de la lista puedes moverte por todas las clases existentes colocadas por orden alfabético y de momento vamos a la clase Babel Fish Translator, aquí la tenemos, que está justo encima de la usada para Amazon a la que hacía referencia antes. Pulsamos y tenemos información completa sobre la clase con el nombre de la clase, la descripción, el tipo de licencia, la información sobre el autor, los grupos de trabajo a los que pertenece, y más abajo está la descripción y el enlace para descargar los archivos que forman la clase. En el momento de descargar, fíjate también si la clase necesita alguna otra clase asociada, también lo informa, o el uso de alguna aplicación. En el caso que vamos a utilizar ahora no es así, llega con los archivos de la propia clase, pero veremos en otros ejemplos, de los bastantes que vamos a ir viendo, cómo sí que existen clases que es necesario incluir dentro de ellas otras clases para que funcionen bien. Siempre está bien especificado. Y en el momento en que se aprende uno a mover a través de la forma en la que organizan aquí la información, no es nada complicado acceder a todo lo necesario para poner en marcha nuestras clases. Descargamos el archivo comprimido en zip, ocupan poquísimo, unos pocos bytes, ya que simplemente es texto. Bueno, lo descargamos como cualquier otro archivo. Ya está descargado, porque ya digo que no ocupa prácticamente nada. Y una vez descomprimido y abierto nos encontramos con los archivos necesarios y con la información que en algunas de las clases es más amplia, mientras que en otras, en la mayoría, son de por sí autoexplicativas y la información es muy poca. Por ejemplo, con Babelfish, aquí vemos, hay dos archivos, Change y Translate, que son con información. Cuando no tienen extensión, recuerda que si quieres abrirlo lo puedes hacer pulsando sobre abrir, y ahora cuando abra pues le indicas que lo haga con el bloc de notas, por ejemplo. Y aquí viene información. Ni uno ni otro son necesarios. De momento simplemente los voy a borrar. Y aquí tenemos los dos archivos que necesitamos para poner en funcionamiento la clase. Necesitamos, por tanto, el archivo Babelfish class PHP, que es el script que lleva a cabo la conexión e intercambio de consultas-respuestas con el service web. Y vemos también que incluye un archivo de ejemplo. Lo primero que voy a hacer es guardarlo dentro de mi servidor, que ya tengo cargadísimo, y en una carpeta cualquiera, y dentro de ella van los archivos. Bueno, por aquí está, tengo varios ejemplos. Aquí tenemos la que vamos a usar ahora. Pues sin más ya podemos ahora ver el funcionamiento de la clase. Sencillito, ¿no? Escribo la dirección hasta el lugar donde se encuentra el archivo example PHP, que ya decíamos que es el que viene por defecto. Y observa cómo ya se lleva a cabo una traducción. Tenemos como resultado un texto en inglés que se traduce, en este caso a francés y holandés, creo. Más sencillo e imposible, pero vamos a ver ahora qué tenemos que hacer para personalizarlo. Para empezar, editamos el archivo example PHP y observa lo sencillo que es.
Recuerda que estamos tratando con una aplicación web y dentro de ella estamos tratando con la forma, con la funcionalidad. Conseguir que un script PHP conecte con una clase que le permite acceder a un servicio web y presentar la información recibida en pantalla. La presentación, el diseño, es otro apartado que mediante el uso de HTML, de CSS o de Flash podemos hacer que aparezca de mil maneras distintas. Pero de momento estamos mirando la parte funcional de una aplicación. Si tienes clara esa separación entre la función y el diseño, entre el fondo y la forma, ya se tiene mucho avanzado en el camino de la creación de aplicaciones web. Bueno, también señalar que el archivo si es en inglés, sonaría algo así como sample, me imagino que sería algo así, pero cuando a veces hablas en francés, a veces en inglés, a veces en gallego, a veces en castellano, pues tiene estas cosas. No sé si a alguno esto le sonará a pedantería, cosa que no soy, pero si hay otra cosa que no soy tampoco para nada, es humilde. Yo tengo muy claro cuáles son mis capacidades y cuáles mis limitaciones. Empezamos entonces por analizar este sencillo script y observa que se inicia con un include a la clase BabelFish Class, que es la que va a utilizar. Recuerda que tiene que estar en el mismo directorio donde esté este script, o de lo contrario tendríamos que indicar aquí la ruta que nos llevará hasta el directorio donde se encontraba. En general no hay ningún problema para que esté en el mismo directorio, y así simplemente escribiendo el nombre ya incluimos todas las funciones, los métodos y propiedades de la clase en este script. Vemos que existe una única variable llamada message y que usa echo para mostrar la información en pantalla. Crea una variable llamada tr donde va a almacenar un nuevo objeto de la clase BabelFish que aquí crea, y utiliza la función translate, el método cuando hablamos de clases, como ya tienes que saber, para llevar a cabo la traducción. Función translate que podemos ver en el archivo BabelFish Class PHP. Aquí podemos verla. Recuerda que el uso de estas clases, aparte de ser muy práctico y muy útil, vuelve a tener de nuevo la posibilidad de servirnos como base para entender cómo se estructura la creación de una clase. Pues si entendemos esto, que la verdad poco tiene que entender, modificarlo y adaptarlo a lo que queramos es ya de lo más sencillo. Nos ponemos a hacerlo. Vamos a empezar por guardar el archivo y vamos a llamarlo de otro modo. Vamos a poner, por ejemplo, pues eso, ejemplo. Comprueba que esté guardado como archivo de tipo PHP. Y así de este modo ahora podemos trabajar con él, trastear, modificar lo que queramos sin variar para nada el original por si acaso. Esto es una norma que siempre debemos aplicar, como ya dijimos muchas veces. Pues lo cambiamos. Para empezar el include no hay que tocar nada, sigue siendo exactamente igual. El nombre de la variable como más te guste. Si no te gusta message, pues lo cambias por mensaje. Y solo recuerdan usar en los nombres de variables o funciones ni ñes ni acentos. Y desde luego, si lo cambias en un sitio, hazlo en todos los sitios donde se use esa variable. Entonces, por lo tanto, también lo cambiamos aquí. Y aquí en estos otros dos sitios que se usa como parámetro de la función translate.
Pues ahora nos queda por configurar los idiomas para saber qué idiomas son los que podemos utilizar y cómo llamarlos, qué nombre poner dentro del script. Podemos verlo en el propio Babelfish o de forma más sencilla podemos verlo también en la propia clase que estamos utilizando, donde aquí, como vemos, incluye una lista. Aquí tenemos Spanish, y aquí una lista de las traducciones válidas posibles. Para traducir de español a otros idiomas se puede hacer de español a inglés y de español a francés. De inglés se puede hacer a muchísimos otros idiomas, para español cuenta con esas dos posibilidades. Para empezar, entonces lo que hacemos es poner aquí el mensaje que queremos traducir y que va a ser en castellano, ya que es el idioma que queremos que sea origen. Ponemos un mensaje cualquiera. Y ahora en el primer eco, que simplemente nos devuelve la información que está en el mensaje, va a ser en castellano, por lo tanto ponemos aquí en español. Esto es un string, por lo tanto ahora sí podemos usar ñes y acentos, faltaría más mensaje. De este modo aquí ya nos aparecerá en español 2 puntos y el texto que haya en el mensaje. Bueno, esto podemos decirlo, dejarlo como está, esto al gusto de cada uno. Ahora aquí, esta parte también crea un nuevo objeto de la clase Babelfish, que da igual, y ahora aquí tenemos que indicar, vamos a poner en primer lugar en francés, y abajo ponemos en inglés. Y ahora nos queda de modificar los parámetros que llama la función, el método translate. Ya tenemos mensaje. Y ahora lo que tenemos que poner aquí es como idioma de origen, que va primero Spanish, en los dos casos. Y como resultado, queremos arriba que sea French, ya está, y abajo queremos que sea English. Pues ya está, lo guardamos. Y sí, ahora ponemos aquí el nombre del archivo que acabamos de modificar. Observa cómo se lleva a cabo la traducción. Nos aparece arriba primero mensaje en español, la traducción me aburre, y posteriormente en francés, bastante bien traducido, Minuit, y en inglés, Words to Me. No vamos a pararnos ahora en el formateo y en el aspecto que podría tener, así como en la posibilidad de usarlo donde quisiéramos dentro de una página web. Es algo que creo que ya está más que claro, y si quieres pulirlo te aconsejo el curso de XHTML y la parte que estamos viendo de CSS, donde vemos en profundidad todo lo relacionado con el aspecto, con el diseño que queremos darle a este fondo funcional. Pero sí vamos a ver otra cosa, también muy sencilla a estas alturas para los que hayáis seguido el curso, pero que no está de más pararnos un momento. Porque muy bien, muy chulo, este script nos traduce lo que ponemos en el mensaje y lo hace además a más de un idioma. Pero, ¿qué tengo que hacer cada vez que quiero traducir algo? ¿Tengo que abrir el script y ponerlo? ¿Sabes la respuesta? Seguro que sí. Pues, ¿a qué esperas? Ponte a hacerlo ya. Porque es justo lo que voy a hacer ahora yo aquí, así que si prefieres practicar por tu cuenta para el vídeo, inténtalo, lo que estaría muy bien. Porque lo único que vamos a hacer es crear un simple formulario HTML que pase un texto para la variable mensaje, que será el que posteriormente traduzca el script. Es para un único campo, aunque podría ser para 10. El mecanismo es exactamente el mismo y una vez entendido se puede multiplicar y complicar lo que queramos. Así que creamos un nuevo archivo HTML, lo guardamos junto con los otros archivos. Este es, vamos a llamar por ejemplo, cubrir formulario, bueno, como queramos, los nombres lo de menos. Le ponemos un título y en fin un poco de diseño, que no es lo que estamos viendo ahora ni es lo que importa.
Por ejemplo, que no quiero liarlo, pero simplemente con este enlace utiliza una hoja de estilo que desde luego tiene que estar, aquí lo indicamos, en el mismo directorio donde la página, y no me cansé lo más mínimo, es simplemente el mismo estilo de uno de los que viene por defecto con el Dreamweaver en este caso, aunque después, como veremos, cuando ponemos texto o algo también ya tiene definido el estilo para el tipo de texto y demás. Vamos, por ejemplo, a crear una tabla en la que ponemos simplemente un título con un color y que junto con el fondo, como vemos, queda de este modo. Bueno, aquí el center hay que cambiarlo. Quedó sin poner. Bueno, así, ahora ya estará. Esto simplemente pues es para darle un determinado, lo que decíamos antes, el diseño, que ahora no viene al caso. Pero sí, a partir de aquí sí que vamos a ver ahora en detalle cómo crear el formulario con la etiqueta form y dentro del método post, y como acción el envío al archivo ejemplo PHP. Para ello creamos la etiqueta form. Esto siempre con un poco de cuidado, sobre todo hecho así, pues es muy fácil que vaya algún error. Como método va a ser método post, como ya dijimos, y como acción que llame al archivo ejemplo PHP, que fue el que creamos hace un momento. Cerramos y ahora dentro del formulario lo que vamos a poner es un texto que queremos que aparezca. Por lo tanto, entre párrafos, texto a traducir. Y ahora aquí lo que vamos a introducir es un campo de introducción de texto, por lo tanto la etiqueta input type. De nuevo, esto ya lo dijimos también en el curso de HTML, sobre todo tener claro el trabajo con formularios es muy importante para crear aplicaciones PHP. No solo eso, no hay más cosas, pero lo de los formularios es imprescindible. Por lo tanto, creamos esa etiqueta input, el atributo type. En este caso va a ser texto, que pongamos, por lo tanto, test, y le damos un tamaño, size, vamos a poner por ejemplo 30, es un número, y name, aquí sí que es importante porque recuerda que esto es el nombre con el que va a pasar a el script y por lo tanto con el nombre que lo va a recibir. Es la marca más importante para interactuar con el script, como veremos en un momento. Si ponemos esto, no hace falta este otro. Y en un nuevo párrafo lo que vamos a hacer ahora es crear el botón que nos lo envíe. En este caso de nuevo tenemos que utilizar la etiqueta input y en type tenemos que poner, también está tratado en el curso XHTML muy en detalle, submit en este caso, que es el que lo manda, y como value, lo que queremos que aparezca en el botón vamos a poner simplemente enviar, que esto es para que aparezca en el nombre del botón, en el texto que aparece en el botón, vamos. Pues lo guardamos y si vemos un previo, observa como ya tenemos aquí el texto que pusimos, el campo de entrada de texto donde vamos a poder escribir cualquier texto y el botón para enviar. Cuando lo enviemos, la acción que se va a desencadenar, como lo indicamos aquí, mediante el método post, se lo manda a el archivo ejemplo PHP, perdón, que de nuevo, para que funcione así, recuerda, tiene que estar en el mismo directorio. Pues ahora solo nos queda hacer una pequeña modificación en la variable dentro del script ejemplo PHP, ya que aquí, tal como lo tenemos, lo que hace es introducir código duro, ya lo tenemos escrito, y lo que queremos es que lo recupere del formulario. Pues de nuevo tan sencillo como cambiar el mensaje que aquí teníamos y poner en su lugar, recuerda que es método post y que el nombre que le ponemos en el formulario es mensaje. Por lo tanto, sería simplemente, como vemos aquí, post y entre corchetes el nombre que va a recibir, mensaje.
Pues con esto ya tenemos creada nuestra aplicación con un formulario en el que podemos escribir un texto que nos traduce en pantalla. Texto en castellano que nos traduce en francés e inglés, aunque esto, de nuevo, de modo muy sencillo, podríamos modificarlo de los modos que quisiéramos. Lo cierto es que la complicación es mínima y un ejemplo de lo que decíamos al principio, de que ya empieza el momento de divertirse con PHP. Sí, vamos ahora a probarlo. Ponemos el nombre del archivo donde está el formulario, cubrir HTML. Aquí tenemos el formulario y simplemente un campo en el que podemos introducir cualquier texto, puede ser una palabra o varias palabras. Y la calidad de la traducción va a depender de la propia calidad que tiene Babelfish, que es bastante alta. Ponemos cualquier texto que queramos, pulsamos sobre enviar y el script PHP lleva a cabo la traducción. No vamos a entrar ahora en si está bien o mal traducido, porque eso ya, como decimos, depende del propio traductor, que desde luego ni mucho menos son perfectas las traducciones que hace. Pues ya ves cómo usar los web services mediante el uso de clases en PHP preconstruidas. Realmente abre unas posibilidades enormes al trabajo en la creación de aplicaciones web. Voy a dejar de momento aquí esta introducción a los web services. Seguiremos en el próximo video tutorial. Veremos otros cuantos muy buenos ejemplos de uso de web service con clases PHP y haremos también algo de referencia, aunque en este caso no quiero terminar con más teoría. Y si observas la clase, prácticamente todo lo visto ha sido tratado en los últimos videotutoriales sobre el uso de clases. Pues nada más, hasta aquí este video tutorial número 58, ya en la recta final, a pocos pasos del final de un curso tan largo, con tanto trabajo pero también con tantas satisfacciones. Os hablo